Muy buenos días, buenas tardes a todos y es un placer de organizar este webinario con Alticia, con Kennedy Barbosa y Juan Landa Diestro sobre el tema de combinar el aprendizaje en línea y presencial para lograr una participación óptima del alumno. Es el tercer webinario que organizamos. El próximo se organizará el 13 de diciembre a la misma hora y esperamos contar con vosotros también. Bueno, Juan o Kennedy. Vale. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Está listo, Kennedy? ¿Está bien? Vale. Micro. Gracias, sí, está perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días o tardes a todos y bienvenidos nuevamente a nuestra sesión del día de hoy. Mi nombre es Kennedy Barbosa y soy el gerente de desarrollo de proyectos para Alticia en Latinoamérica. Quería iniciar esta sesión el día de hoy agradeciéndoles por su participación. Me complace mucho que estén acá y pues voy a empezar por presentarnos. Pues, mi nombre ya lo hice, pero me gustaría introducir a John en este momento. John Juan Landa Diestro trabaja entre la didáctica y las lenguas desde hace más de 15 años y en diferentes campos y niveles y sistemas, España, Italia, Francia y Bélgica. Es licenciada en Periodismo, Universidad de París, del País Vasco, graduada en el 2004. Es licenciada en y posee el certificado de aptitud pedagógica en la rama de lengua y literatura de la Universidad de Valencia, así como posgrado en corrección y edición de textos en catalán y en castellano. Para ser mejor docente, dice también ha cursado estudios de filología hispánica y de traducción. Actualmente vive en Bruselas y enseña catalán y español como lenguas extranjeras en la Universidad Católica de Lovaina, centro en el que aterrizó en el 2020 después de haber sido docente en el Instituto Cervantes de la capital belga y en las instituciones europeas. Antes había enseñado catalán y español en las universidades Picardía en Francia y Turín en Italia, pero también didáctica de la lengua en la de Valencia. Entonces, muchas gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. Para los que nos acompañan el día de hoy por primera vez en esta serie de webinarios, si quieres pasas a la siguiente diapositiva. Alticia es una empresa de origen belga que opera en más de 40 países. Tenemos la confianza de más de 600 instituciones y organizaciones alrededor del mundo. Instituciones públicas, instituciones privadas, y gracias a las diferentes características y los diferentes programas implementados, tanto de aprendizaje mixto como de aprendizaje autónomo, hemos adquirido muchísima experiencia durante los últimos más o menos 20 años, que nos complace compartir con ustedes todo este know-how y estas experiencias alrededor del mundo. El punto de partida del seminario web del día de hoy es una observación que se hace con frecuencia en el aprendizaje combinado. Mis alumnos no están haciendo el trabajo en línea, mis alumnos no están comprometidos, no están participando activamente. ¿Qué debo hacer? Entonces, el día de hoy compartiremos algunas actividades y anécdotas que nos funcionan en diferentes dimensiones de un programa de aprendizaje mixto. La parte de trabajo autónomo, donde el estudiante utiliza una herramienta, una plataforma, una herramienta de aprendizaje en el que va a ser autónomo o independiente, y en las sesiones sincrónicas que puede llevar o va a llevar con un tutor o un docente. Al igual que en cualquier otra forma de aprendizaje y enseñanza, es importante enfatizar que no existe un enfoque único para todos. Es importante que se tomen el tiempo y que puedan descubrir qué funciona para ustedes y sus alumnos y su escuela. Y bueno, al final de esta presentación vamos a tener un espacio de preguntas. De todos modos, les invito a dejar las preguntas dentro del chat para que nosotros podamos tomarlas de manera ágil o eficiente al final de la presentación y poder responderlas todas. Sin más que decir en este espacio, en este momento, Juan, te dejo la palabra y te doy Gracias. el espacio y el escenario para Gracias. que puedas presentar.
Gracias, Kennedy. Gracias, Loic. Buenas tardes desde Bruselas. Aquí ya casi se nos está haciendo de noche, así que buenos días a quien acaba de despertar. Me interesa mucho lo que acaba de decir el compañero sobre la participación. No duden en dejar cualquier tipo de pregunta, cuestión, comentario en el chat. Aprovecho también para devolver los saludos que han dejado por ahí desde Ciudad de México. ¿Vale? Yo acabo de volver de la Universidad de Guadalajara, de hacer una estancia, así que yo creo que todavía estoy con jet lag desde allí. ¿Vale? Vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Y aquí les presento los contenidos. Creo que todo el mundo puede verlo correctamente, ¿vale? Si hubiera algún problema, no duden en comunicármelo, ¿vale? Vamos a basarnos en 3 puntos cruciales, ¿vale? Comentaba Kennedy, dice, ¿qué pasa cuando mis alumnos, ¿no? Mi alumnado no hace bien o no hace todo lo que les pido o no les gusta, no se sienten atraídos por este tipo de prácticas? Vamos a intentar ver cuáles son las actividades más adecuadas para el aprendizaje presencial, ¿vale? ¿Cuáles serían las más adecuadas para el aprendizaje en línea? Siempre y cuando, evidentemente, optemos por el blended learning, por el aprendizaje combinado, por el aprendizaje mixto. Este es el tercer seminario en el que estamos. No sé si alguien repite, pero vamos a empezar recordando, ¿de acuerdo?, de qué hablamos cuando este pesado que ustedes están viendo en la pantalla habla de el aprendizaje combinado, el blended learning. Se trata de evidentemente, de una combinación de aprendizajes entre el sincrónico, es decir, el que se hace en directo, ¿vale? Y el asincrónico, en el que cada una de las partes, es decir, quien aprende y quien enseña, trabajan de manera independiente y en tiempos diferentes, sobre todo quien aprende, ¿vale? El sincrónico, mucha gente piensa que es la clase. No, atención, la clase sí, pero también en algunos casos podemos llegar a seguir un aprendizaje de lenguas o de cualquier, voy a hacer un paréntesis, de cualquier otra rama, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a centrar en las lenguas, por ejemplo, en línea. En línea, sí, yo voy a seguir unos vídeos o unos materiales a mi hora, a mi ritmo, sin tener una conexión en directo, sería asincrónico. Si en cambio, como en este momento, ¿de acuerdo?, participamos de un aprendizaje al mismo tiempo que tiene lugar ese aprendizaje, estamos hablando de sincrónico. Por lo tanto, evitemos pensar que sincrónico es la clase presencial. Puede ser una clase en línea, puede ser una videoconferencia en tiempo real, ¿vale? Insisto, me repito simplemente para introducirlo por si acaso algunas de las personas que están presentes ahora no han participado en los webinarios anteriores, ¿vale? El blended learning o aprendizaje combinado no es simplemente decir, bueno, yo doy mi clase, por ejemplo, yo soy profesor, tengo clases de 2 horas, de 1 hora o de hora y media. Y después digo, bueno, esto por su cuenta, ¿no? Que era algo que cuando yo iba a la universidad comenzaba a existir Internet, pero ya era, bueno, esto por su cuenta. No, eso no es un blended learning. Consiste en un equilibrio de actividades, ¿de acuerdo?, entre lo presencial y lo que se hace a distancia, ¿vale? Como ven aquí este diseño hecho por mi compañera Veronique, que es eso, es una pieza de puzzle, ¿de acuerdo? O 2 piezas de puzzle que encajan aún no siendo iguales, ¿de acuerdo? Vamos a prevalecer o a dar una preferencia a las actividades receptivas cuando se hagan a distancia. ¿Por qué? Porque no precisan de una guía, o sí, pero se puede aplicar esa guía antes de realizar la actividad, y de actividades productivas cuando estamos en un sistema presencial, ¿de acuerdo? Ya sea en la clase u online, ¿vale? Y todo esto, voy a hacer como en las clases de lengua extranjera, en las que gesticulo mucho, ¿vale? Estos conceptos que rodean todo el proceso de aprendizaje, como son la flexibilidad,
es una de las grandes ventajas del aprendizaje combinado. Yo puedo hacer mi parte autónoma con total flexibilidad horaria, de modalidad, si quiero estar en pijama o si quiero estar en la oficina, de acuerdo, o si soy profesor, pues en mi despacho, ¿vale? Con actividades colaborativas, es decir, no es completamente individual y lo más importante, toda actividad, todo aprendizaje necesita una evaluación y, evidentemente, unos comentarios. Si no, nuestro alumnado si no recibe esa evaluación, esa retroalimentación o feedback, ese aprendizaje, incluso esa evaluación, por mucho que sea de un 10 sobre 10, ¿de acuerdo? No tendrá un sentido pleno, ¿vale? Esta combinación de actividades, evidentemente, si los objetivos pedagógicos del curso nos lo permiten, es decir, si yo me tengo que adaptar a una asignatura de un centro, sea de secundaria, sea una academia de idiomas, sea una universidad, ¿me permite este centro, esta institución llevar a cabo este tipo de aprendizaje? Sí, pues adelante, vamos con ello, ¿vale? Vamos a hablar de las competencias, ¿de acuerdo? No sé dónde están las personas que nos siguen o que nos escuchan en este momento, ¿de acuerdo? Yo me encuentro en Europa y desde aproximadamente nació en 2006, pero yo diría que desde 2008, 2010, todo miembro del profesorado de lengua extranjera tenemos esta obsesión con el marco, ¿de acuerdo? El marco común europeo de referencia para las lenguas, ¿de acuerdo? Lo publicó en 2006 el Consejo de Europa, ¿vale? Y digamos que ha sido algo así como la nueva Biblia, ¿vale? O el nuevo faro del profesorado de lenguas extranjeras. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a tener claros todos esos objetivos lingüísticos y no solamente para la lengua que nosotros enseñamos, sino para todas. Es de tal manera que si una persona me dice, yo tengo un nivel B1 de, por ejemplo, ruso, ¿vale? No sé ruso, pero tengo más o menos claro cuáles son las competencias de esta persona que dice haber obtenido un nivel o un diploma de nivel B1 de ruso, de lituano, de chino o, por ejemplo, de francés, ahora que yo vivo en una zona francófona, ¿de acuerdo? El marco, como pueden leer ahí, pues habla de competencias generales individuales del sujeto, pero de acuerdo. También no vamos a dejar de lado que son respecto de un grupo, ¿vale? Es decir, yo sí puedo saber hablar, por ejemplo, no sé, portugués, ¿vale? Pero si yo llego si intento entablar una conversación en portugués y no hay un feedback, igual no soy tan bueno como yo pensaba, ¿de acuerdo? Hablamos de competencias, de acuerdo, dentro del marco, en la capacidad de aprender y de usar la lengua. Una competencia lingüística, una competencia cultural, una competencia sociolingüística y una competencia pragmática o de uso de la lengua. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que después, cuando los profesores y profesoras nos ponemos entramos en clase y nos ponemos a enseñar, ¿de acuerdo? O incluso a aprender, porque muchos de nosotras y nosotros somos también aprendices estudiantes de lenguas, ¿vale? O de otras cosas. Dentro de esas actividades, ¿vale? De esas competencias, hablamos de, sobre todo aquí en el mercado francófono, hablamos de les quatre compétences, ¿no? Las 4 competencias, la comprensión oral, la comprensión escrita, la producción oral y la producción escrita. Aquí después la vamos a añadir, ¿vale? La vamos a explicar, pero no quiero dejar de lado la mediación, ¿vale? Y la interacción que están dentro de las producciones orales y escritas, pero también de las comprensiones. Después hablaremos de ellas, ¿vale? Las competencias son receptivas por una parte y productivas por la otra, ¿de acuerdo? La comprensión oral, la comprensión escrita se basan en una recepción de información que yo voy a deber tener que comprender, primero analizar, comprender para posiblemente después, en un caso muy simple, bueno, pues por ejemplo, sencillamente responder a unas preguntas, ¿vale? En el caso de la producción oral y la producción escrita, hablamos de competencias productivas, evidentemente, vengan o no de una parte de comprensión.
ahí es donde, por ejemplo, entrarían los modelos actuales, ¿de acuerdo? Ya no decimos producción oral, háblame de qué hiciste el verano pasado. No, por ejemplo, probablemente en 2023 todo comenzaría con una exposición de alguien de cómo fueron sus últimas vacaciones y le pediríamos al compañero o compañera que explicara las suyas relacionándolas con las que acaba de describir la primera persona, ¿de acuerdo? Lo mismo en producción escrita. Tenemos un pequeño texto y se nos pide que analicemos, resumamos o comentemos, ¿de acuerdo? Que ya combinamos la recepción con la producción, pero no olvidemos que sí, que la función principal es productiva, ¿vale? Tanto de forma continua, individual, como en interacción, que son los dos casos que acabo de explicar. Y en el medio aparecen esos dos elementos, ¿vale? Que parece que se están olvidando, ¿de acuerdo? En el aprendizaje o en la enseñanza de lenguas extranjeras, la gramática y el vocabulario. ¿Cuántas veces oímos eso de, es que cuando yo era pequeño solamente aprendía gramática? Yo soy el primero que aprendió inglés a base de repetir conjugaciones del inglés, que madre mía, la dificultad que podría tener, ¿no? Una conjugación del inglés cuando es igual. Pero no nos olvidemos de que la gramática, ¿de acuerdo? Es esa gasolina, ¿de acuerdo? Que ayuda al motor, que serían las competencias, a que funcione el coche, que sería la comunicación plena del hablante, ¿vale? Entonces, en lengua extranjera, por muy anticuada que haya quedado la gramática o el aprendizaje del vocabulario, no sé ustedes, pero en donde yo vivo, yo veo que parte de mi alumnado tiene esa, no lo voy a llamar manía, pero esa costumbre de hacer listas de vocabulario, pero listas, simplemente. ¿Por qué? Término que aparece en la clase que no conozco, me la apunto, la traduzco, me la apunto, la traduzco. Pero al final no llegamos a combinarlas, no llegamos a practicar estructuras o colocaciones. Bueno, vamos a ver de qué manera, ¿vale? Se puede mejorar ese sistema que ya se está mejorando. Ya directamente acabo de poner un ejemplo, las colocaciones, ¿vale? Entonces, gramática y vocabulario como elementos básicos que nos ayudan a que funcione, ¿de acuerdo? Primero, las competencias, porque conociendo la gramática y el vocabulario, yo voy a comprender mejor oralmente, tanto también de manera de los textos escritos, y voy a producir porque voy a tener esas herramientas para producir en oral y en escrito de manera lo más correcta posible, ¿vale? No olvidemos las competencias plurilingües, pluriculturales y la mediación. No sé si todo el mundo está al caso de en qué consiste la mediación lingüística. Si alguien no lo sabe, podemos comentarlo rápidamente. Sí. La mediación, ¿vale? Eso significa que sí que lo sabemos. No, dice Emilia, nos dice que no, ¿vale? De acuerdo, Emilia. Mira, la mediación lingüística, no sé si conocen en sus países la figura del mediador o la mediadora, ¿de acuerdo? Que es esa persona, por ejemplo, aquí donde yo vivo, el ayuntamiento propone de manera, bueno, como una asistencia de mediadores o mediadoras municipales. Yo tengo un problema, por ejemplo, con la administración, pero la administración es, en la jerarquía es algo tan alto, que igual por una cuestión cultural, sociocultural, yo no tengo esa capacidad de dirigirme, o por una cuestión de jerarquías, ¿de acuerdo? De dirigirme o de contactar directamente con la administración. Pues un mediador o mediadora nos ayuda y nos hace el trabajo pues más simple, ¿vale? La mediación consiste en eso, en que, por ejemplo, yo me encuentro en mi tarea de mediación una serie de, por ejemplo, el gobierno aporta una serie de consejos para combatir el calor, ¿vale? Para combatir el calor. Típico, por ejemplo, en verano en muchos países de Europa, ¿no? La televisión o la radio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo tengo que tomar esa información y comentarla, es decir, explicársela a otra persona. ¿Vale? Incluso se ha dado el caso en el cual yo tengo que comentarla. ¿Por qué? Porque se me propone el rol a mí, en mi caso, de presentador de televisión. Es decir, llega una nota de prensa del Instituto Meteorológico y yo
tengo 5 minutos para prepararme esa noticia que voy a dar. Pues bueno, me leo esas indicaciones y presento las noticias, ¿de acuerdo? Basándome en esas informaciones. Eso es mediación. Y una práctica que a mí me parece interesantísima, sobre todo cuando se trabaja en contextos plurilingües o multilingües, que es mi caso, es la de la mediación multilingüe. Muchas veces yo juego con mis alumnos que son mayormente francófonos, pero no todos, y casi todas y todas tienen un nivel mínimo de inglés. Les propongo, por ejemplo, unas imágenes con información en francés, ¿vale? Por ejemplo, los horarios de una tienda que cambian cada día, ¿de acuerdo? Y simulamos que yo no sé francés y les pido que me expliquen o ponernos de acuerdo en qué día de la semana podemos ir a esa tienda a comprar algo. Eso es una mediación y además multilingüe, ¿vale? Insisto, no se puede dar en todos los casos, ¿vale? Pero es algo bastante interesante. Yo trabajo también, asesoro al gobierno de la región de Valencia en la elaboración de exámenes y llevamos trabajando en esto 2, 3 años y la verdad es que al principio a la gente le parecía algo difícil, pero en muchos casos se convierte en un aprendizaje mucho más útil que otro. ¿Por qué? Porque al vivir aquí o al vivir en un contexto lingüístico de la lengua que estoy aprendiendo, de inmersión, ¿vale? Lo voy a utilizar, por ejemplo, respecto de mi lengua materna, ¿vale? ¿Cuántas veces se habla de familias de migrantes que se comunican gracias a sus hijos o hijas? ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron la capacidad o la posibilidad de aprender esa lengua antes de migrar, en cambio sus hijos han adoptado las dos y son los hijos los que acompañan al médico a hacer la compra o hacer cualquier tipo de, no sé si en España decimos papeleo, ¿de acuerdo? De burocracia administrativa, ¿vale? Bueno, pues aquí al final igual hemos alargado un poco esta parte, pero las competencias, ¿de acuerdo? Y esas competencias, hemos dicho plurilingüe, la capacidad de aprender y la mediación, ¿vale? Van unidas. La capacidad de aprender, porque me remito a uno de los webinarios anteriores, no podemos dejar de lado que no todo el mundo tiene ni las mismas capacidades, ni los mismos métodos, ni la misma facilidad o dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, no lo dejemos de lado. Vamos a ver, venga, un poco de participación. ¿Qué actividad nos resulta menos fácil, no queremos decir más difícil, de implementar en línea? Gramática, vocabulario, comprensión oral, comprensión escrita, producción oral o escrita. Vamos a ver qué dicen las personas que están participando. Venga, lo escribimos, lo podemos directamente, lo podemos decir al micrófono. Venga, nada de vergüenzas. Vale, veo ya a alguien que escribe. La gramática, dice Cristina. Cristina, ¿por qué la gramática le resulta menos fácil de implementar en línea? Porque quizá, aunque puedas como estudiar la gramática en línea, a veces una explicación de por qué la gramática es así es necesaria. De acuerdo. Vale, eso es una opinión de Cristina. Vamos a ver si alguien más nos dice algo. Venga, no nos cortemos. Cuanto más aportemos, mejor, además. Vale. Yo, mira, por un lado, Cristina, yo te diría que para mí es una de las más fáciles de implementar en línea, ¿vale? La gramática probablemente, o en una clase invertida, es decir, presento en clase en síncrono, se va a trabajar esto, van a trabajar esto de manera individual, ¿vale? Y después tienen que practicar con estos, ¿vale? Y después de la clase invertida, es decir, vamos a clase a resolver dudas, a corregir y a demostrar que hemos aprendido, ¿vale? La gramática, además, si vamos desde el punto de vista tradicional, no necesitamos a un profesor para hacer ejercicios, ¿vale? No digo que sea siempre el caso,
¿vale? No digo siempre que sea siempre el caso. Nadie más comenta nada, bueno, pues seguimos adelante, ¿vale? Me doy por vencido, ¿vale? En realidad, no hay ninguna actividad imposible de poner en práctica en línea, ninguna. Pero es verdad que hay algunas que tienen una dificultad añadida, ¿vale? Vamos a ver. La gramática puede ser tanto asíncrona como síncrona, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer? Pues, por ejemplo, en línea, de manera asíncrona, proponer ejercicios como le comentaba a Cristina, ¿no? Ella dice, claro, dice, ya, pero esa explicación siempre va a ser necesaria. Vemos a la derecha, ¿vale? Que podemos presentar el fenómeno, es decir, explicar, ¿vale? Pero también puede haber una pequeña ficha, que puede ser un vídeo, puede ser un texto, ¿vale? No siempre funciona, evidentemente. No olvidemos que cada alumno, cada estudiante es un caso diferente, particular, ¿vale? Podemos observar cómo funciona, cómo deducir, es decir, si yo veo que siempre dice ellos cantaban, ellos tenían y ellos sentían, pues puedo deducir que la terminación de ellos será AN, ¿vale? Perdón. ¿Vale? Puedo proponer ejercicios simples para consolidar si se trata de una clase tradicional, es decir, en clase, en la presencial o en la síncrona explicamos un tema, después de manera asíncrona lo practicamos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En clase, en la manera síncrona, podemos presentarlo y decir, bueno, después vamos a trabajar un poco aquí, pero también después de manera asíncrona. O simplemente poner en práctica de manera comunicativa. ¿Por qué? Después lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la importante de la clase, y esto lo hemos dicho en los anteriores webinarios, lo importante de la parte síncrona es aprovecharla para la producción, ¿de acuerdo? No quiere decir que la producción sirva o tenga efecto solamente en la clase síncrona, ¿vale? Vamos, por ejemplo, con el vocabulario, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿qué puedo hacer en asíncrono? Pues trabajar con palabras, ¿de acuerdo? Palabras sencillas, del día a día en los principiantes, ¿no? Con sinónimos en los intermedios, con especialización, con lenguaje especializado en los avanzados. Crear glosarios se puede hacer solo, ejercicios con huecos para completar, un poquito tradicionales, pero ¿quién ha dicho que la tradición no nos sirva en la modernidad? ¿De acuerdo? Es muy probable que yo, que tengo 43 años, la manera en la que aprendí lenguas, bueno, pues sea completamente diferente de la manera en que yo enseño lenguas, pero para algo me sirvió, porque si no, no estaría aquí, ¿de acuerdo? Para algo me tuvo que servir. En modo síncrono, pues bueno, el juego, el cuestionario, ¿vale? La puesta en práctica, las herramientas en línea. ¿Quién ha dicho que no puedo? ¿De acuerdo? Que no puedo utilizar herramientas en línea tanto de manera asíncrona como síncrona, ¿vale? Tanto en la gramática como en el vocabulario no nos olvidemos que las actividades receptivas, las de comprensión, pueden ser de gran utilidad para mejorar nuestro nivel o nuestro conocimiento de estas dos áreas, insisto, de gramática y de vocabulario. En el fondo, las actividades, las competencias, al igual que el blended learning, están combinadas, ¿de acuerdo? Están combinadas. Todas nos sirven para todas. Pero evidentemente el vocabulario y la gramática son en esa gasolina. La comprensión oral y la comprensión escrita, ¿de acuerdo? Pueden utilizarse perfectamente de manera síncrona en la clase, ¿vale? Pero son ideales para practicar de manera individual, de manera asíncrona. ¿De acuerdo? En este blended learning, este aprendizaje combinado, yo personalmente dejo todas las comprensiones, tanto orales como escritas, para cada estudiante, para que cada estudiante tenga su propio tiempo. Insisto, el pesado. Qué pesado es este profesor que dice, cada caso es individualizado. Cada caso es individualizado. Yo tengo alumnos, sí, que tienen su lengua materna es el francés, ¿vale? O el swahili, o bla, bla, bla. Pero hay quien tiene, por ejemplo, familia hispanohablante. Su conocimiento del vocabulario seguro que va a ser más alto o mejor que el de un alumno o alumna que viene de la escuela belga, aunque haya estudiado español antes.
Entonces, dejemos su tiempo a cada alumno y a cada alumna, ¿vale? Lo mismo que cuando yo era estudiante, seguro que ciertas materias me costaban más que a mi compañera, ¿vale? Y viceversa, a ella le costaban más otras que a mí, ¿vale? La comprensión necesita su tiempo. Y muchas veces cuando la tratamos en clase, ¿qué nos pasa? Que decimos, bueno, os doy 5 minutos. ¿Quién ha dicho que 5 minutos son necesarios? ¿O quién ha dicho que 5 minutos es el tiempo que requiere esa actividad? Verónica asiente con la cabeza, ¿no? Pues igual para Verónica son 3 minutos, pero en cambio para mí son 7. ¿Vale? ¿Por qué? Por la temática, por el vocabulario, porque, uy, madre mía, es que está hablando de economía, si es que a mí es el tema que menos me gusta del mundo, ¿vale? ¿Cómo puedo explotar la comprensión? ¿De acuerdo? Bueno, pues estableciendo vínculos con aquello que hemos visto en la clase sincrónica. ¿Vale? Es decir, resulta que en este texto que nos ha puesto el profe sobre es una carta de protesta por, no sé, por la de la asociación de vecinos. Claro, es que en clase estuvimos viendo el subjuntivo, bueno, el uso del subjuntivo que sirve para quejarse, para lamentarse, para expresar sentimientos, etcétera. Porque no olvidemos que el contenido de la parte asíncrona tiene que estar siempre conectado, ligado con el contenido de la parte síncrona. Si no, amigas, amigos, esto no sirve para nada. El aprendizaje combinado, como explicamos en el primer webinario en septiembre, se basa en eso, en que esté todo muy bien ligado, ¿vale? Y las comprensiones nos ayudan, por ejemplo, a aprender el vocabulario, a desarrollar nuestra capacidad de análisis, pidiendo resúmenes, ¿de acuerdo? Resumiendo, analizando y, ¿por qué no, si se diera el caso, emitiendo opiniones? Vamos un poco más rápido. La producción oral, yo les recomiendo que sea más bien síncrona, ¿de acuerdo? Para que sea o espontánea, ¿vale? Espontánea o preparada, por ejemplo, una presentación. Yo les digo, miren, pues por ejemplo, ahora hemos trabajo el indefinido, ¿vale? Los pasados con un grupo de A2-B1. ¿Vale? Pues tienen que preparar para la próxima semana presentaciones sobre mujeres de la historia que tuvieran el español como lengua materna. Y cada uno, como son cursos interfacultativos, cada uno, pues el que estudia políticas, del mundo de la política, quien estudia economía, del mundo de la economía, quien sea de medicina, quien sea de antropología, ¿de acuerdo? Dos requisitos: explicar su biografía, por qué es importante actualmente, y que sean personas, mujeres de lengua española, ¿vale? Aquí es donde introducimos el contenido cultural o sociocultural, por ejemplo, ¿vale? Pero también puede ser asíncrona y, por ejemplo, con los estudiantes de filología, es decir, los que estudian como diploma en lenguas extranjeras, se exige un poco más, evidentemente, ¿vale? Tienen que tener un dominio, tienen 3 años para diplomarse, ¿vale? Y ahí sí que les pido un trabajo asíncrono, ¿vale? Es decir, lo van a grabar, así aprenden un poco todas las instrucciones del vídeo de cómo se graba, están en español. Hay una labor de comprensión escrita, por un lado, ¿vale? Eso también es mediación. Yo tengo que hacer un trabajo basado en unas instrucciones que ya están en español. Combino 2 competencias. Bueno, las combino todas casi, ¿de acuerdo? Pero si yo grabo y después yo evalúo de manera escrita por retroalimentación, o hago pequeñas entrevistas en clase o en mi tiempo de tutoría para darles un feedback, ¿vale? La interacción, pues la interacción evidentemente va a tener que ser síncrona. ¿Vale? Casi siempre va a tener que ser síncrona. ¿Cómo podría ser asíncrona? Bueno, pues si yo pido a los estudiantes que, por ejemplo, que se llamen, ¿de acuerdo? Y que lo graben, ¿vale? Una de las actividades que hacemos es que hagan vídeos en los cuales se enseñan una cosa unos a otros, ¿vale? De tal manera que tienen que practicar, pues bueno, pues el imperativo, las fórmulas de valoración, etcétera. Bueno, lo hacen por su cuenta, pero lo tienen que preparar, tiene que haber un trabajo gramatical, de comprensión escrita y de producción e interacción. Porque si yo te voy a enseñar a hacer algo y no lo haces bien, te voy a decir, atención, te has equivocado. Sí. Vale. O buscar interacción con personas nativas. Es algo que está muy de moda, por ejemplo, en plataformas como Instagram, y yo he oído hablar de los grupos de WhatsApp entre profesorado y alumnado, o creo que se llaman también comunidades,
¿vale? En las cuales alguien propone un tema y se va escribiendo, ¿vale? Eso creo que son los grupos, ¿vale? O simplemente yo tengo un grupo de WhatsApp con mis estudiantes, es una herramienta gratuita, o Telegram, y les propongo, simplemente les digo cómo les fue ayer. Si me contestan, me están contestando a través de un método moderno, entre comillas, ¿de acuerdo? Yo creo que ya se está quedando hasta obsoleto, ¿vale? Pero eso es una interacción, claro, me van a responder cuando quieran y cuando puedan. Recordamos la flexibilidad del sistema asíncrono, ¿vale? Y la producción escrita, pues lo mismo. Puede ser, volvemos a los primeros casos, puede ser tanto asíncrona como síncrona, ¿de acuerdo? Una producción, si la hago de manera individual, ¿vale? Vamos a intentar que sean auténticas, ¿vale? ¿Por qué? Yo no sé, pero cuando yo estudié traducción, ¿vale? Tenía 3 lenguas seguidas, ¿vale? Y no se dio siempre el caso del mismo día, pero llegó un momento en el que yo escribía redacciones sobre mis últimas vacaciones, primero a las 3 en inglés, a las 4:30 en italiano y a las 6 en francés. Y siempre la misma, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaba? Que en el fondo yo solamente tenía relación con personas que hablan italiano, perdón, con personas que hablaban una de esas lenguas en italiano. Es decir, al final esa actividad solamente me iba a aportar algo en italiano. ¿Por qué? Porque no tenía amistad con ninguna persona en inglés ni en francés, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer algo auténtico y que implique la interacción o la mediación. Aquí proponemos la reacción a un vídeo de YouTube, una publicación de Facebook en un foro. Eso ya nos obliga a escribir, pero nos obliga a escribir respondiendo a algo, ¿de acuerdo? Las recetas de cocina, yo a veces les propongo, por ejemplo, un truco para los filólogos. Cuando aprenden el lenguaje científico y las valoraciones, etcétera, les propongo que analicen vídeos de BBC Mundo en español, que además están perfectamente subtitulados, tienen una variedad lingüística maravillosa, maravillosa, porque hay profesorado de casi todas las partes del mundo hispanohablante, además lo indica al principio, y les pido reacciones. Por ejemplo, hace poco trabajamos con un vídeo que habla sobre la presencia del árabe o la presencia del náhuatl en la lengua española. Bueno, pues quiero sus reacciones a sorpresas, etcétera, ¿vale? Si en cambio quiero jugar o quiero practicar la expresión escrita, la producción escrita en clase de manera síncrona, ¿de acuerdo? Les propongo juegos como el verdadero o falso, que alguien escriba algo y que los demás digan, por ejemplo, ¿es verdad o es mentira? ¿Vale? Para unos va a ser comprensión, para otros va a ser producción, ¿vale? La interacción, ¿vale? Puede ser instantánea, puede ser espontánea, puede ser entre parejas de estudiantes, puede ser con personas nativas, ¿de acuerdo? Hemos propuesto antes cuánta gente busca yo los llamo tándem, ¿vale? Son los intercambios lingüísticos, ¿vale? Yo crecí sin ellos y ahora que se los propongo a mis alumnos me da esta rabia que no se aprovechen de ello. Yo no tenía esa facilidad. A veces, bueno, mi madre me daba un poco de dinero para poder llamar desde la cabina telefónica a alguien de cuando había estado haciendo un curso de inglés para poder practicar una vez al mes, ¿de acuerdo? Y los temas, ¿vale? Pueden ser libres o impuestos, también se pueden decidir entre las personas que vayan a practicar en esa interacción. Atención, la interacción no tiene por qué ser individual, ¿vale? No lo olvidemos. La interacción escrita, si es interacción, tiene que haber 2, mínimo, ¿vale? Pero, perdón, quería decir que la producción no tiene por qué ser individual. También puede ser por parejas o en grupos, ¿vale? Y tipos de interacción escrita asíncrona, ¿vale? Pues lo que hemos contado antes, los chats, los foros, ¿de acuerdo? No olvidemos que el profesorado tiene que seguirlo. Si no lo seguimos, si no les damos una evaluación, no va a servir para nada. O va a servir para menos, ¿vale? Aquí hemos anotado, bueno, como una herramienta de seguimiento, ¿vale? Los Moodle ofrecen esas herramientas de evaluación, ¿vale? Las capturas de pantalla, y una de las cosas que les pido a los alumnos es que cuando les pido que hagan eso,
para saber que lo han hecho, sobre todo quiero una captura de pantalla donde vea también la hora y el día en que lo han hecho, ¿vale? Para que no me engañen. Todos hemos sido adolescentes, todos y todas, ¿vale? No lo vamos a negar. Y de trampas nos las sabemos todas, ¿vale? Dice el refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, yo me lo aplico, ¿vale? Venga, ¿cómo gestionamos el tiempo? ¿Vale? Habíamos hablado de cómo se gestionaban los tiempos en el aprendizaje combinado. Las sesiones pueden ser cortas, ¿de acuerdo? Cuanto más alto es el nivel, podemos permitirnos que la sesión síncrona sea más corta. Probablemente, al principio de un aprendizaje, la sesión síncrona sea más necesaria y, por lo tanto, necesitemos que sea más larga, ¿vale? ¿Por qué? Necesitamos motivar, o el alumnado necesita una motivación más fuerte, más presente, ¿de acuerdo? Tenemos que aprender a concentrarnos, ¿vale? Y cuanto más nos veamos con el alumnado, más exposición o más frecuencia tendrán de contacto con el idioma, ¿de acuerdo? Si empezamos una vez a la semana, 1 hora y además en asíncrono, no va, y no hay ningún otro tipo de control, bueno, pues para un hispanohablante aprender portugués será menos difícil, pero yo como hispanohablante para aprender, pues por ejemplo, quichua, pues lo tendría bastante complicado, ¿vale? Y no olvidemos que nos aporta una flexibilidad. Sí, insisto, pensarán que soy un pesado, pero este tema de la flexibilidad es muy importante, ¿vale? Y es lo que hacen también estos cursos de Alticia, ¿de acuerdo? Aportar una flexibilidad a quien aprende una lengua, ¿vale? Y recordamos, siempre debe existir una conexión entre la clase presencial y la clase no presencial, es decir, el aprendizaje individual, ¿vale? Aquí en la presentación que van a disponer del vídeo, ¿de acuerdo? No se preocupen, después lo van a recibir, la presentación y el vídeo, o les propongo una serie de actividades para que el alumnado gestione su tiempo asíncrono, es decir, su tiempo individual, y ustedes sepan qué pueden proponer como actividades, ¿vale? Dentro de ese programa de seguimiento y de evaluación, ¿vale? Cosas importantes. Tenemos que explicar muy bien al alumnado antes de la sesión asíncrona, es decir, antes de que trabaje por su cuenta, qué es lo que tiene que hacer. Cristina decía antes al principio, ay, es que claro, la gramática podemos necesitar una explicación en el momento, ¿no? Bueno, si lo hemos explicado bien antes, incluso la tarea que se ha de hacer, o si es una tarea de reflexión para, por ejemplo, derivar, deducir la gramática, expliquémoslo con antelación, ¿de acuerdo? No dejemos nunca al alumnado solo ante el peligro, ¿vale? Y no olvidemos que las actividades también son necesarias para poder evaluar a todo el alumnado desde un punto de vista común, ¿vale? Después entraremos a las especificidades de cada uno y cada una, pero tiene que haber una base de evaluación común para que todo sea igualitario, ¿de acuerdo? Si alguien tiene, de acuerdo, evidentemente si yo soy sordo, no puedo, ¿de acuerdo? No puedo exceler en la comprensión oral, ¿vale? Pero qué puedo darle a esta persona para que haga ese poquito de más o ese poquito que no puede hacer por una, ¿de acuerdo? Por una situación totalmente comprensible, ¿vale? Eh, y luego las actividades libres, pues bueno, de todo, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer libre? Pues de manera libre, puedo o no, pues indicar los temas que se van a tratar, ¿vale? Yo conozco colegas de la universidad que lo consideran algo básico, ¿vale? Yo lo veo, por ejemplo, cuando el alumnado, ahora ya no, pero al principio de trabajar aquí me preguntaban, ¿cuál es el tema de hoy? Antes de empezar la clase, es que va a haber muchos, ¿no? O al final, cuando terminaba la clase, ¿cuál es el tema principal del día? Bueno, todo depende también de un tipo de educación, a qué tipo de aprendizaje estemos acostumbrados, ¿vale? Después les puedo dar opciones, ¿vale? Es decir, que no sea solamente A, sino que pueda ser A, B o C, ¿vale? En cuanto a esas actividades que sean obligatorias.
Y por último, personalizar, evidentemente, el aprendizaje de cada estudiante. Pensamos y no olvidamos, insisto, el pesado, ¿de acuerdo? Tipología de estudiantes, es decir, capacidades que tiene, y no nos olvidemos de su situación sociocultural, es decir, ¿yo dispongo de Internet o no? ¿Sé usar Internet bien o no? Bien para la comprensión escrita, pero uy, es que esto de la comprensión oral no se me da muy bien. ¿Por qué? Pues porque tengo, no sé, dificultad de de concentración, que puede darse. Es decir, aquí es cuando entramos, o donde entramos, perdón, a personalizar el trabajo de cada alumnado y de cada clase. Y yo acabaría diciendo que incluso a personalizar la evaluación, porque no podemos olvidar que cada evaluación es diferente. ¿Vale? En clase, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues comprobar el trabajo, si se ha hecho, cómo se ha hecho, han entendido los objetivos, los han asumido, ¿de acuerdo? Los han asumido, eso es muy importante. Es decir, lo tienen claro, lo saben utilizar, lo hacen con corrección, tenemos la clase para ello. ¿Vale? La lección aprendida que nos queda, vamos siempre a dejar el tiempo suficiente para explicarnos. Ahí el profesorado tiene que tener muy en cuenta antes de cuánto tiempo dispongo para explicar esta actividad. Vale, lo preparo bien, lo enseño y después les dejo su tiempo. Es decir, yo explico cómo funciona el curso, cómo funciona la asignatura o cómo funciona la actividad que van a tener que hacer. Por ejemplo, vamos a proponer en una semana. Les doy una semana de tiempo. ¿Vale? ¿Qué herramientas van a usar? ¿Qué van a tener que hacer? Y después, una vez volvemos, ¿de acuerdo? Les damos un tiempo, tenemos que contarles cómo vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Recuerden que es muy, muy importante que cada estudiante sepa en qué consistirá la evaluación que recibirá, ¿de acuerdo? Y por último, nunca neguemos al alumnado la pregunta. ¿Vale? Por muy tonta que sea o por muy simple que parezca, cualquier pregunta es necesaria para completar el aprendizaje. ¿Vale? Y ahora creo que podríamos dejar, Kennedy. ¿Vale? Antes no han participado mucho, pero espero que ahora sí que haya alguna pregunta o comentario. Pueden dejarlo en el chat, ¿vale? O pueden simplemente activar el micrófono y hacer la pregunta. Perfecto, claro que sí. ¿Alguna pregunta? Me he extendido un poco igual con el marco y con las competencias, pero creo que nunca está de más, ¿no? Recordarlo. No sé si, creo que en América, ahora esta pasada semana que estuve en la Universidad de Guadalajara, me pareció muy curioso que ya alguien me contara, no, son un nivel B1, B2. Y dije, porque en los últimos años cuando he estado en contacto, pues por ejemplo en Lima y en los Estados Unidos, seguía siendo algo como bastante europeo, me habían comentado, ¿no? Esto de los A1, A2, B1, B2, C1, C2. Sí. Verónica Creo que quería tenemos decir una algo. pregunta. Eso, sí. Adelante. Más que una pregunta, era hacer un comentario con lo que estabas contando y diciendo en este mini curso, que resulta muy interesante y que por ahí uno está haciendo visible lo que hacemos naturalmente muchas veces. Y pensaba, pues yo vengo de un área totalmente diferente, yo soy del área de ingeniería. Entré al curso por recibir la invitación y bueno, uno siempre puede aprender algo. Entonces podía disponer de esta hora y por eso me conecté, porque me gusta aprender y curioseé un poco. Entonces veía que las cosas, lo que hablaban de lo asincrónico y sincrónico, y pensaba también en las posibilidades que se les da de esa forma a los estudiantes, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Yo tengo el caso en la carrera de ingeniería química, que en la que estoy, de chicos que tienen algún problemita del espectro autista y están estudiando ingeniería y son chicos muy inteligentes, pero el proceso de aprendizaje
no es el mismo que de la mayoría de los estudiantes. Entonces les viene bien el tener el material, como vos decías, que pueda ser sincrónico o asincrónico, sobre todo porque les permite verlo una otra vez a distintas velocidades, por etapa, entonces los ayuda muchísimo en el aprendizaje. Entonces, todas estas herramientas son muy válidas y lo mismo que decían con el tema de la gramática, de la expresión escrita o oral, que eso se aplica para todos los estudiantes, porque también se está observando mucho en que los chicos, si bien están muy tecnologizados, les está costando el tema de la expresión, tanto en forma oral como escrita. Están perdiendo mucha riqueza de vocabulario. Entonces, reforzar eso a través de estos materiales también resulta interesante, más en ingeniería donde uno tiene otro tipo de vocabulario, ¿no? Ujú. Entonces veía que esto, a pesar que está orientado más al tema de aprendizaje de idiomas, también es aplicable a todas las áreas de aprendizaje y De resulta hecho, muy útil. de hecho, Melónica, el blended learning o aprendizaje combinado, nosotros aquí lo aplicamos al aprendizaje de lenguas extranjeras, pero vamos, creo que excepto en una, no sé, en una clase de cirugía de cualquier tipo, es decir, porque no puedo operar en asincrónico, pero sí, sí, claro, evidentemente. Y muy interesante lo que dice de, por ejemplo, su alumnado con espectro autista. En los últimos 3 años he trabajado, bueno, y en los anteriores en la Universidad de Picardía, en Francia, he trabajado cada vez con más personas con trastornos de dislexia. ¿De acuerdo? Ajá, Entonces, eso también me ha ayudado a, bueno, tienen derecho a hacer, por ejemplo, exámenes escritos, perdón, tienen un poco más de tiempo, o gente con dificultades visuales, incluso ya no hipovedentes, sino completamente ciegos, ¿vale? Necesitan una adaptación diferente, claro, etcétera. Con personas con dificultades auditivas, con implantes cocleares o completamente sordas, que es decir, que vienen a clase con intérprete de lengua de signos, ¿vale? El aprendizaje combinado nos ha ayudado a darles ese tiempo, ¿de acuerdo? Esa tranquilidad y a reducir la presión, ¿vale? Yo sí, recuerdo totalmente. el último año un nivel tenía en A2 y en B1 de español y en A1 de catalán tenía gente con dificultades auditivas, pero todos y todas con implantes cocleares. Entonces eso hacía que pudieran seguir la clase y al final acabé animándolos, estaban exentos de la prueba de producción oral y los había hecho participar tanto en clase que cuando me dijo, no, yo estoy exento, casi como que me enfadé y dije, pero si llevas todo el semestre hablando conmigo, es decir, venga, anímate, no te doy una Claro. nota si quieres, tienes derecho, pero todos tenían en común y decían que el hecho de haber tenido tiempo para leer con tranquilidad, para escuchar a su volumen, con sus aparatos específicos, ayudaba mucho. Y yo también lo digo como persona que tiene una capacidad muy baja de concentración o al contrario, muy alta de desconcentración, ¿vale? Ojalá lo hubiera tenido en mi momento. Sí, es verdad. Sí, Y algo sí. adicional para las herramientas, quizás cosas como subtítulos en los recursos audiovisuales, como sistemas que se adapten a softwares que permiten a Ujú. personas que no pueden ver, leer la pantalla o escuchar lo que dice la pantalla y poder aprender, también sirven y son recursos adicionales que permiten un poco el acceso a los conocimientos y al aprendizaje, pero también a incluir, a ser inclusivos en todos los procesos de enseñanza, sean de lenguas extranjeras o de cualquier otra disciplina. Y además, por ejemplo, volviendo a Alticia, toda perdón, la producción, no, el contenido, perdón, visual, por ejemplo, de vídeos, de textos, son bastante claros. Los subtitulados, cuando ya en un nivel en el que todavía son necesarios, aparte de que el subtitulado es una herramienta, en mi opinión, fantástica para el aprendizaje de lenguas. Pero bueno, eso será para otro día, creo. ¿Alguien más? Gracias a Sira, de acuerdo, que sale. Les he dejado ahí escrito BBC Mundo en español, tienen un canal de YouTube. Y bueno, es una maravilla, por lo menos en mi opinión.
Totalmente. Bueno, yo agradezco esta posibilidad de conexión también, como dijo la señora anterior, también tuve oportunidad para ingresar a esta formación y la aprovecho como herramienta. Yo doy catequesis en la escuela a niños de inicial, pero también esto de que esté todo conectado y evaluar, a mí me sirvió desde ya y así que, bueno, simplemente gracias. De nada, Gracias, Ana. de nada, Ana. Bueno, creo que con eso podríamos dar cierre, John, a la sesión del día Gracias, de hoy. Les Kennedy. agradezco mucho a todos, a ti, a la Hola. FIG por permitirnos este espacio y bueno, nos veremos dentro de aproximadamente un mes para la próxima sesión y la última de esta serie de webinars. La invitación está abierta para todos. Vamos a compartir esta presentación con ustedes y de nuevo, muchas gracias. Feliz día. A Gracias a todas y todos. todos. Gracias, Kennedy. Gracias, Juan. Gracias a todos. Chao. Ujú. Hasta luego.